En los días pasados que el cardenal Daniel Sturla informó el domingo que el padre Cacho Rubén Isidro Alonso fue declarado siervo de Dios, lo que representa el primer paso para el Vaticano para que lo considere santo. Vamos a repasar esta noticia como la daba el propio cardenal y luego vamos a charlar con un invitado. Presenta Calprica, el pollo por naturaleza. Queridos amigos, tengo una muy buena noticia que darles. Nuestro querido padre Cacho, a partir de ahora lo podremos llamar siervo de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, el padre Cacho murió con fama de santidad, va a ser casi 25 años. Fue un sacerdote entregado y un sacerdote que fue a encontrar a Dios entre los más pobres. Por eso hace poco comenzamos una investigación sobre su vida que terminó presentando todo ese material al Vaticano, que dio su aprobación para que a partir de ahora la figura del padre Cacho, el padre Rubén Isidro Alonso, sea por nosotros llamado siervo de Dios y podamos rezarle a Dios por intercesión de él. El padre Cacho nació en 1929 y tempranamente ingresó al seminario salesiano de Manga. En 1959 fue ordenado sacerdote. Después de servir en varios departamentos del interior del país, sintió que su lugar estaba en la cruz que padecen los más necesitados. También conocido como cura de los Cantegriles, murió en 1992, luego de pasar casi 2 décadas viviendo en un rancho de lata en la periferia de Montevideo, a donde se fue a vivir, eligió vivir junto a los más necesitados. Su obra permanece hoy en la zona de Aparicio Saravia, y vamos a descubrir también y a recordar el legado del padre Cacho. Para muchos en la zona ya lo consideran santo desde hace muchísimos años y estamos en el móvil de Desayunos Informales con el padre Adolfo Ameixeiras, presidente de la obra y amigo además del padre Cacho, y vive además en una parroquia cerca de allí. Buenos días, padre, ¿cómo está? Gracias por recibirnos. Buenos días, de nada, no tiene por qué. Bien, bueno, me imagino que no lo tomó por sorpresa en la zona este primer paso, pero sí con muchísima alegría. Es mucha alegría, digo, creo que lo más importante de esto es que esto significa un reconocimiento general de la Iglesia a lo que fue el compromiso que quiso asumir Cacho a partir de su fe cristiana, ¿no? Claro, ¿En qué lo recuerda como al encuentro de los manes? ¿Qué? ¿En qué lo recuerda como siervo de Dios? ¿Me escucha? Bueno, sí, ahora sí. No, digo, normalmente ese título no se usa, es muy más técnico para el proceso, claro, para reconocer de alguna manera que al decir que es santo es que su vida fue muy significativa para la vivencia de la fe cristiana y el seguimiento de Jesús, ¿no? Lo que yo recuerdo de él fue su compromiso, su paso que él fue dando, fue saliendo de muchos lugares, porque lo que él quería era encontrarse con las personas ahí donde vivían y encontrar que allí estaba Dios. Y eso fue lo que a él lo movió a venir acá. No a hacer cosas, sino a compartir su persona y su vida con los vecinos, ¿no? Y fue eso lo que movió en aquellas épocas del 76 al 92, primero en que él estuvo, que su presencia, su cercanía y su amistad con los vecinos provocaron que nacieran una cantidad de cosas, ¿no? Nacieron cooperativas de vivienda, cooperativas de trabajo. Se trabajó con los clasificadores, como él decía, les puso ese nombre, lo eligió él en lugar de requecheros, clasificadores, porque él siempre defendía que eran trabajadores que desde su situación hacían ese trabajo que tenía un gran valor económico por lo que rescataban y luego se reciclaba dentro de las industrias, ¿no? Entonces él quiso dignificar, una de las dimensiones fue dignificarlos a través de un nombre que no fuera despectivo. Justamente, padre, el hecho de ir al barrio, quizás a veces dejar la parte más institucional de la iglesia para involucrarse directamente con la obra social,
con la gente, en torno a la gente. ¿Eso cómo incidió directamente en lo que era su fe, en lo que era el transmitirle justamente a todo ese barrio, a toda esa zona, el mensaje de la iglesia? Sí, no, él nunca se desvinculó de la iglesia. La institución siempre se reunía con sus compañeros, participaba en todas las instancias, ¿no? Lo que él quiso vivirlo fue de una manera diferente que él sintió necesaria y en la cual el centro de su opción es el encuentro con el otro, el respeto de que el otro es alguien que necesita ser reconocido, que necesita ser escuchado y que su vida sea compartida y reconocida, ¿no? Y eso fue su deseo. Él no vino a hacer obras acá. Él siempre decía, yo no vine a construir casas, no vine a hacer talleres de trabajo. Yo vine a compartir mi vida con la gente y si eso salió fue por un proceso de cercanía y de amistad que la gente fue mostrando sus deseos, sus necesidades según los momentos, ¿no? La primera cooperativa de vivienda que se construyó no fue porque él se propusiera construir casas, sino que su acción en ese momento fue defender un desalojo que querían hacer de uno de los cantegriles de acá de la zona y les decían simplemente váyanse, ¿no? Y él defendió el derecho a que ellos tenían a un lugar donde estar. Bien, padre, usted estaba recordando, ¿no? Que les recordaba los derechos a esa gente, a que no se fueran, nacieron cooperativas y en años bastante particulares de nuestro país, ¿no? Porque estábamos en dictadura. Eran años muy particulares, sí. Y bueno, y también desde ese momento se vivió en esas perspectivas y demás, ¿no? Una de las cosas que comenzaba el Cacho y comenzamos a hacer juntos con él y otros compañeros era frente a las racias constantes en los cantegriles y demás, ir a las comisarías o a jefatura mismo a reclamar por esas personas que no tenían abogado, no tenían nadie y que simplemente se llevaban al barrer, ¿no? Y yo recuerdo que Cacho muchas veces le decían, bueno, váyase que ya sale, y él se quedaba sentado en algún corredor a una jefatura de policía diciendo, bueno, yo acá espero a que él salga, no me voy, porque yo sin él no me voy, ¿no? Lo cual los desconcertaba a los policías de que apareciera alguien y hiciera eso por un pichi, como le decían ellos. Claro. Hay una carta... en plena dictadura que... Sí, era un momento muy difícil. Y en esa época, en la década del 60, hay una carta de él muy recordada en la que dice por qué toma esa decisión de acercarse a vivir allí. Y dice, siento la imperiosa necesidad de vivir en un barrio de pobres y hacerlo como lo hacen ellos. No como táctica de infiltración, de camuflaje o demagogia, ni siquiera como gesto profético de nada, sino para encontrarlo de nuevo a él, porque sé que él vive allí, que habla su idioma, que se sienta en su mesa, que participa de sus angustias y sus esperanzas. Es todo un mensaje también para la comunidad cristiana, ¿no? Sí, eso fue el fundamento y fue el corazón de su decisión, ¿no? Él no venía a hacer cosas, sino que ante todo, él venía al encuentro de los otros, al encuentro de alguien más, pero el encuentro que se daba allí y con ellos. Y no venía a hacer cosas, dice, yo no voy a despachar no voy a hacer cosas, sino que lo que necesito es estar y encontrarme con esos los más pobres, porque yo sé que ahí está Jesús y de ahí nace la esperanza y el futuro. Bien. Hoy la obra del Padre Cacho, padre, sigue siendo continuada por ustedes, ¿no? Con la organización San Vicente ahí en la zona de Aparicio, Sarabia, con 3 patas fundamentalmente, ¿no? O enfocados a 3 rubros, clasificadores, educación y vivienda. ¿Ha cambiado en este tiempo la situación en el barrio, en la zona, en la gente, o se diluyó o está mejor? ¿Cómo lo ve? Evidentemente desde el 90 en que se generó la organización, la cual Cacho tenía sus dudas si armar una organización, pero el desarrollo que habían tenido las actividades lo llevó a la necesidad de que todo eso tuviera un corazón y una coordinación, ¿no? Y siempre colocando, él lo que quiso colocar en el centro es la persona del vecino, de la gente del lugar, ¿no? Que todo esto tiene sentido en la medida del encuentro con los vecinos y del servicio que con ellos se vive y se hace, ¿no? Y de ahí esas 3 patas han permanecido, con tiempos muy cambiantes, ¿no? De una época en los 80 en que muchas veces la atención a los niños se hacía a través de guarderías
en alguna cooperativa o en algún lugar que se conseguía y que funcionaban como podían. Hoy eso en la sociedad nuestra ha evolucionado, ¿no? Bien, bueno, Y ya hoy, entonces más que Cacho nada, es... toda esa tarea educativa. Perdón, padre, ¿no? Pero Cacho ya es siervo de Dios, ahora el paso siguiente es que sea venerable y después para ser beato y santo se precisa la confirmación de algún milagro. ¿Usted considera que se puede probar la existencia de milagros para que Uruguay tenga otro beato o el primer santo? Bueno, eso a ver que darle tiempo al tiempo y ver qué se reconoce, ¿no? Digo, también, si esperamos por milagro algo raro, extraordinario, que pasa por arriba de todo, posiblemente no va a haber ninguno. Lo importante del milagro es que hay un hecho, un acontecimiento, que es señal significativa para las personas de una presencia especial, de una realidad, de la presencia de lo que puede el mandato de Jesús: ámense unos a otros como yo los he amado. En ese sentido yo creo que la vida de Cacho es el milagro y es lo que cuando uno está en contacto con la gente lo siente. Para ellos les da alegría que la Iglesia reconozca oficialmente eso, porque para ellos muchos ya lo dicen, Cacho era un santo. Claro. No necesitaban de una proclamación y demás, ¿no? Padre Adolfo Ameixeiras, muchísimas gracias por este móvil. No, de nada. Gracias, hasta luego, buena jornada. Para